Buenas tardes, profesora. Soy la alumna Pincay Molina Darla de la carrera Ingeniería Ambiental de la Universidad Laica Loyola Faro de Manabí. El tema dar son los elementos y los pasos de la lectura categorial en un párrafo. Como principal, tenemos que saber qué es la lectura categorial. La lectura categorial es la manera que tiene el lector para transformar un texto en su propia tesis, lo que se le servirá para construir su propia estructura categorial en su mente. Asimismo, con otras palabras, en la cual la base de la lectura de un texto se podrá crear con nuestro propio texto. También es encontrar la estructura argumental y derivativa del ensayo. El lector en este nivel se encuentra en capacidad de descubrir los argumentos característicos del texto y los indicios derivados que sugiera de la lectura. La lectura categorial es la manera de descomponer un texto en su tesis, proposiciones argumentales derivadas y definitorias, para así elaborar una estructura categorial en su respectivo mapa. Para la lectura categorial es necesario que la persona domine los niveles de lectura antes estudiado. Como por siguiente tenemos los elementos de la lectura categorial, en los cuales dentro de estos elementos de la lectura categorial encontramos la tesis, las proposiciones argumentales, proposiciones subargumentales, proposiciones derivadas, proposiciones definitorias, las cuales explicaremos en la siguiente presentación. La tesis. Esta constituye la esencia y el núcleo del escrito. Es la médula, el punto de conexión interproporcional y la pieza clave del rompecabezas ideativo. Es aquello que requiere probar y demostrar. Así como sabemos que la tesis es la idea central de la estructura precategorial. Se sugiere extraer las proposiciones de un texto, luego relacionarlas y ver hacia cuál convergen las demás proposiciones por ser más contundentes y categóricas. Asimismo, plantearlas como una proposición categórica con capacidad de ser sostenida con argumentos. Proposiciones argumentales. En esta existe tanto que apoyan en la tesis y su función primaria radica en sostener, sustentar, afianzar, mantener o afirmar la tesis. Surgen a partir de la selección de la tesis utilizando la partícula porque que la coloca en la relación con otras proposiciones que la fundamenta. Y así como por lo general hay que fundamentar el predicado de la tesis, y lo cual que este es un efecto de los argumentos. Proposiciones subargumentales. Son las proposiciones que argumentan cualquier proposición argumental. Desde otra perspectiva, las subargumentales consisten en proposiciones que en la estructura categorial soportan una o varias argumentales. Proposición derivada. Condensan y contienen las consecuencias categoriales, como la teoría, y las prácticas que se desprenden de la tesis, de su verdad argumentada. A diferencia de argumentar, el derivar involucra la mayor medida de pensar creativo. Surgen luego de los intentos por descubrir y verificar la tesis a través de la partícula entonces. Y como proposiciones definitorias, estas definen y delimitan los términos importantes y significativos contenidos en el texto. Es una proposición aseverativa que establece una relación de correspondencia entre sujeto y predicado. Generalmente utilizan el verbo ser o sus sinónimos para definir cómo caracterizarse. Pasos para la lectura categorial. Decodificación terciaria. Esta consiste en comprender las ideas principales. Como análisis elemental, consiste en separar una a una las macroposiciones principales. Identificar la tesis o columna vertebral del texto en un ensayo.
Las demás proposiciones se debe y convergen hacia este y derivan el mismo. Como otro paso, confrontar la tesis o idea principal. Esta consiste en realizar el análisis del texto, verificación de la tesis y confrontándola con las proposiciones, la cual se da a tener en cuenta que las proposiciones o ideas secundarias encajen con la tesis. Y como por último, releer el texto o el documento, la cual se desarrolla una síntesis teniendo en cuenta el análisis para luego plantear un esquema de las ideas del texto. En términos de Zuviría, se debe encontrar el mentafacto categorial, que es descubrir la organización interna y su relación con sus elementos para que la constituyen. Muchas gracias. Estos fueron los elementos y pasos de la lectura categorial en un párrafo.